Nunca pensé que mi historia comenzaría en una noche silenciosa. Yo, Nicodemo, maestro en Israel, fariseo desde mi juventud, formado en la ley y honrado entre los míos, descubrí que la oscuridad podía revelarme más verdad que la luz del día. Durante años, creí que conocía a Dios. Creí que mis oraciones eran suficientes, que mis estudios eran profundos, que mis respuestas eran correctas. Vivía convencido de que el orden religioso que sostenía mi vida era un camino seguro. Pero por dentro algo comenzaba a temblar, algo que no podía explicar con mis discursos ni mis argumentos. Mi alma tenía preguntas que mi mente no podía responder. Había un vacío que crecía en silencio, tan lento que nadie lo notaba, excepto yo. Era un hueco profundo, como un eco que se repetía sin descanso. ¿Esto es todo? ¿Esto es realmente conocer a Dios? ¿Hay algo más? Era una pregunta que jamás habría admitido frente a mis colegas fariseos, porque todos confiaban en la estructura. Todos confiaban en el sistema. Todos confiaban en lo que sabíamos. Pero yo ya no podía apoyarme en ese apoyo colectivo que nos mantenía seguros, convencidos, satisfechos. Había escuchado acerca de aquel hombre, Jesús de Nazaret. Algunos lo llamaban maestro, otros profeta, otros lo acusaban de engañar a la gente. Lo observé a la distancia durante semanas, escuchando sus palabras entre multitudes sin atreverme a acercarme. Había en él una autoridad que no provenía del estudio, sino de la esencia. Sus palabras atravesaban defensas que yo había construido durante años. Cuando hablaba de Dios como Padre, todo dentro de mí se movía, como si tocara un lugar que dormía en lo más profundo de mi ser. Yo sabía muchas cosas sobre Dios, pero él parecía conocer a Dios de una manera que yo nunca había experimentado. Eso me perturbaba y me atraía al mismo tiempo. Sentía vergüenza de admitir que un carpintero galileo despertaba en mí lo que años de estudio jamás habían logrado. Un día lo vi sanar a un hombre con solo hablar. Nadie pudo explicarlo. Nadie pudo negarlo. En mi interior algo se quebró. Yo conocía la ley, pero él conocía el corazón. Yo conocía la palabra escrita, pero él parecía ser la palabra viva. Y esa diferencia me perseguía día y noche. Mi conflicto no era intelectual, era espiritual. Era la sensación de que, a pesar de mi conocimiento, no tenía vida. Podía citar versículos de memoria, pero dentro de mí había un desierto. Y solo él parecía tener agua. Por eso fui de noche. No por cobardía, aunque también había miedo. Fui de noche porque necesitaba silencio, y porque mi alma estaba acostumbrada a esconder sus preguntas. La noche me abrazó como si supiera que ese encuentro marcaría el inicio de algo que yo no podía controlar. Cuando caminé hacia donde él estaba, mis pasos sonaban más fuertes que mi respiración. Cada metro que avanzaba era una lucha entre mi orgullo y mi necesidad. Parte de mí quería regresar. Parte de mí temía lo que otros dirían si me veían. Pero había algo más fuerte que todo eso, el deseo desesperado de encontrarte con la verdad, aun cuando la verdad te desarme. Cuando lo vi, no estaba rodeado de multitudes. Estaba sentado, tranquilo, como si me estuviera esperando desde siempre. Me observó con una luz en los ojos que no juzgaba ni cuestionaba, simplemente veía. Y eso, para alguien como yo, acostumbrado a esconder el alma detrás de la mente, fue más perturbador que cualquier palabra. Lo llamé maestro, aunque yo mismo era considerado uno. No me importó. Por primera vez en años, mi título no significaba nada. Lo único que importaba era lo que él tenía para decir. Le hablé con respeto, intentando mantener la dignidad que mi posición exigía, pero mi voz temblaba. Le dije que sabía que nadie podía hacer los milagros que él hacía si Dios no estaba con él. Esa fue mi confesión más honesta. No era adulación, era reconocimiento. Jesús no se dejó impresionar. No buscó halagos. No me llamó por mis títulos. Simplemente habló, con una claridad que me atravesó como si hubiera puesto luz en cada rincón oscuro de mi interior. Me dijo que para ver el reino de Dios debía nacer de nuevo. Sus palabras me golpearon. Toda mi estructura se sacudió. Yo, maestro de Israel, sin entender lo más básico. Me sentí niño otra vez. Me sentí vulnerado. Me sentí expuesto. Y sin embargo, también sentí algo que nunca había sentido, esperanza. Una esperanza que nacía no del conocimiento, sino de la posibilidad de que mi vida podía comenzar de nuevo. Quise defenderme con lógica. Pregunté cómo podía un hombre volver al vientre de su madre. Pregunta absurda viniendo de mí, pero la hice porque ese era mi mecanismo de defensa, intelectualizar lo que no sabía abrazar con el corazón. Pero Jesús sabía que mis palabras no eran duda real, sino miedo. Entonces me habló de agua y del Espíritu.
Me habló del viento que sopla donde quiere, sin control humano. Me habló de una vida que no se construye con esfuerzo, sino con rendición. Me habló de nacer desde arriba, no desde el intelecto. Cada palabra suya rompía una capa de mi orgullo, pero al mismo tiempo me abría una puerta que jamás había visto. Él no me humilló. Me invitó. Me mostró que todo lo que yo sabía era apenas un muro, y que detrás de ese muro había un mundo que yo nunca había experimentado. Me habló del amor de Dios con una autoridad que me tembló por dentro. Me habló de la luz. Me habló de juicio, pero no el juicio que yo predicaba en público, sino el juicio verdadero, el del corazón que se esconde de la luz. Y entonces entendí. Yo había ido de noche no solo para no ser visto, sino porque mi alma vivía allí. En la oscuridad de la apariencia. En la sombra de la religión vacía. En el silencio de un conocimiento sin vida. Me di cuenta de que mi búsqueda no era intelectual. Era existencial. Era espiritual. Era emocional. Había un vacío dentro de mí que solo él podía llenar. Cuando me habló del Hijo del Hombre levantado, como la serpiente en el desierto, sentí una comprensión que no podía explicar. Algo dentro de mí se abrió. Como si una puerta que llevaba años cerrada se diera finalmente ante la luz. No supe ese día cómo sería mi camino después. No supe cómo explicaría este encuentro a los fariseos. No supe cómo cambiaría mi vida. Solo supe que ya no podía volver a ser el mismo. La noche ya no era el lugar donde escondía mis dudas, se convirtió en el lugar donde encontré verdad. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos, antes de Jesús y después de él. Después de aquella conversación, salí al exterior con la misma oscuridad alrededor, pero con una claridad interna que nunca había experimentado. La noche seguía allí, silenciosa, extendida como un manto sobre la ciudad, pero algo dentro de mí había despertado de una forma que no podía describir. Mis pasos eran los mismos, pero mi espíritu ya no lo era. Caminé despacio, como si necesitara sentir cada latido para entender lo que estaba ocurriendo en mi interior. No había multitudes, no había testigos, no había fariseos esperando una respuesta correcta. Solo estaba yo, enfrentándome a la verdad que Jesús había depositado en mi alma. Y esa verdad no me condenaba, me invitaba. Me empujaba suavemente hacia una comprensión más profunda de todo lo que creí saber durante años. Me di cuenta de que mi vida había estado construida sobre certezas que me daban seguridad, pero no vida. Sabía debatir, sabía interpretar la ley, sabía corregir, sabía argumentar, sabía juzgar. Pero no sabía nacer. Y para él, eso lo era todo. Jesús no me habló de mejorar, ni de corregir, ni de perfeccionar mis prácticas. Me habló de nacer. De empezar desde otro lugar. De rendirme a algo más grande que mis argumentos. Era como si me dijera, has vivido desde afuera. Ahora debes vivir desde adentro. Mientras avanzaba por las calles, sentía que parte de mí se resistía. Era la parte que llevaba años sosteniendo mi identidad basada en mi conocimiento, en mi posición, en mi reputación. Esa parte se aferraba a lo que conocía, porque lo desconocido siempre asusta, incluso cuando lo desconocido es Dios mismo. Pero había otra parte, una que llevaba tiempo clamando por un cambio, una que buscaba algo que mis estudios no habían podido darme. Esa parte suspiraba, agradecida, como si por fin hubiera encontrado el agua que tanto necesitaba. La lucha entre esas dos voces comenzó a hacerse evidente mientras caminaba, la voz del control y la voz del alma. La voz del miedo y la voz de la verdad. La voz de la tradición y la voz del espíritu. Yo sabía muy bien lo que significaba seguir a Jesús. No era solo aceptar una enseñanza, era aceptar un cambio de vida. Y ese cambio tenía un precio. Un precio social, religioso, emocional. Sabía que mis compañeros fariseos no verían con buenos ojos mi búsqueda. Sabía que muchos se aferrarían a la ley como escudo para no escuchar la voz del Espíritu. Sabía que yo mismo había juzgado a otros por menos. En ese momento comprendí que conocer la verdad no era difícil. Lo difícil era permitir que la verdad te transformara. Esa fue la verdadera crisis de mi alma. ¿Estaba dispuesto a dejar que mi interior cambiara, aunque mi exterior fuera cuestionado? ¿Estaba dispuesto a dejar que la luz entrara, aunque eso significara reconocer que había vivido demasiado tiempo en la sombra? ¿Estaba dispuesto a permitir que Dios destruyera mis certezas para construir algo más verdadero en su lugar? Mientras me hacía esas preguntas, recordé su mirada. No era la mirada de alguien que exigía perfección. Era la mirada de quien conoce tu alma más profundamente que tú mismo. Era la mirada de quien no se sorprende por tus miedos, pero tampoco te deja quedarte en ellos.
Era la mirada de quien ve tu potencial incluso cuando tú solo ves tus limitaciones. Esa mirada me acompañó durante varios días. Me seguía mientras enseñaba en el templo. Me seguía mientras discutía con otros maestros de la ley. Me seguía cuando leía las escrituras que creía conocer tan bien, pero que ahora parecían tener un brillo que antes no veía. Sus palabras, ese nacer de nuevo, resonaban una y otra vez dentro de mí, como una campana que no podía dejar de sonar. No le conté a nadie lo que había vivido. No tenía palabras para explicarlo. Y aunque las tuviera, nadie habría entendido. Mis compañeros fariseos estaban demasiado preocupados por defender su posición, demasiado ocupados protegiendo su estructura religiosa. La verdad es que yo mismo había sido así. Pero ese encuentro me había mostrado que la estructura sin vida es solo una jaula disfrazada de templo. Un día, mientras caminaba por un patio interno donde los fariseos solíamos debatir, escuché a varios de ellos hablando de Jesús con desprecio. Lo acusaban, lo atacaban, lo juzgaban sin siquiera escucharlo. Lo llamaban peligroso. Lo llamaban falso. Lo llamaban amenaza. Y aunque mi rostro permaneció neutral, mi corazón se estremeció. Era la primera vez que sentía ese tipo de conflicto. Antes, sus palabras habrían sido las mías. Antes, habría estado de acuerdo sin cuestionar. Pero ahora, cada frase crítica se sentía como una piedra que golpeaba mi alma. Quise hablar. Quise defenderlo. Quise decirles que sus palabras no tenían fundamento, que Jesús no hablaba como ningún otro, que la autoridad que él tenía no provenía de una interpretación de la ley, sino del propio Dios. Pero me quedé callado. No por cobardía, sino porque algo en mí sabía que aún no era tiempo. Jesús había dicho que el Espíritu sopla donde quiere, y yo sabía que ese soplo estaba obrando en mí, poco a poco, sin prisa, pero con firmeza. Esa noche, al regresar a mi casa, abrí los rollos de la Escritura con una expectación que no recordaba haber sentido desde mi juventud. Pero esta vez, algo era diferente. No leía para confirmar lo que ya sabía, leía para encontrar lo que mi alma buscaba. Y mientras pasaba mis dedos por las letras antiguas, sentí que cada palabra me hablaba de una manera nueva. Era como si el texto se hubiera encendido desde adentro. Como si lo que Jesús me había dicho hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrar. Me detuve en el relato de Moisés levantando la serpiente en el desierto, y sus palabras volvieron a mí: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sentí un escalofrío recorrerme. No entendía completamente, pero mi espíritu sí. Algo dentro de mí sabía que estaba frente a un misterio que se revelaría en el momento indicado. Pasaron los días, y mi lucha interna creció. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía hablar abiertamente. Y sin embargo, algo era claro: ya no pertenecía completamente al mundo que antes me definía. Yo no sabía aún hacia dónde me llevaría este camino. Solo sabía una cosa: no podía volver atrás. La noche en la que fui a ver a Jesús no había sido una visita. Había sido un nacimiento. Un nacimiento lento, silencioso, interno, pero real. Un nacimiento que apenas comenzaba. Había noches en las que no podía dormir. Me quedaba despierto mirando el techo, escuchando los sonidos débiles de la ciudad mientras la mente repasaba cada palabra que Jesús me había dicho. No era ansiedad, era un despertar que no sabía cómo manejar. Sentía que algo dentro de mí se había soltado y buscaba un nuevo lugar donde asentarse. Algo me decía que mi vida, por más respetada que fuera externamente, estaba apenas comenzando a vivir realmente. Por primera vez en muchos años, empecé a sentir hambre. No de conocimiento, porque ese lo tenía en exceso, sino de verdad. Hambre de una presencia real de Dios que no había experimentado en mis prácticas rituales. Hambre de algo vivo, algo que el corazón reconoce antes que la mente entienda. Jesús había encendido en mí un deseo que no sabía poner en palabras, pero que era imposible ignorar. Mis días se volvieron un espacio donde mi interior y mi exterior ya no coincidían. Parece extraño decirlo, pero era como vivir dos vidas al mismo tiempo. Por fuera seguía siendo Nicodemo, maestro en Israel, respetado, firme en la interpretación de la ley, consultado por muchos. Pero por dentro era un hombre en reconstrucción. Cada enseñanza que daba, cada juicio que evaluaba, cada pregunta que respondía, pasaba por un filtro interno nuevo. Un filtro creado por una sola conversación con Jesús. Algo en mí ya no podía operar desde el mismo lugar. Antes, mi seguridad venía de las palabras que podía citar, de la autoridad que se me había dado, del conocimiento que poseía. Ahora, mi seguridad parecía provenir de algo más profundo,
algo que no estaba atado a mi reputación ni a mi capacidad intelectual. Era como una raíz nueva creciendo en un suelo que siempre había estado ahí, pero que recién ahora comenzaba a nutrirme. Empecé a observar a los fariseos de una manera distinta. No con superioridad, sino con claridad. Veía en ellos la misma oscuridad en la que yo había vivido. Oscuridad disfrazada de luz. Conocimiento sin vida. Disciplina sin espíritu. Una búsqueda constante de reconocimiento. Una necesidad de ser visto, de ser respetado, de ser escuchado. Yo había sido así también. Quizás por eso la voz de Jesús me había dolido al principio. No era confrontación, era verdad. Y la verdad siempre duele cuando toca un lugar enfermo. Comencé a notar la manera en que hablaban de Jesús. Había miedo en sus palabras, aunque ninguno lo admitiría. Miedo a perder control. Miedo a perder influencia. Miedo a que algo que no pueden controlar les quite lo que consideraban suyo. Lo llamaban peligroso porque no podían manipularlo. Lo atacaban porque no podían entenderlo. Lo juzgaban porque su luz revelaba la oscuridad del sistema que habían construido. Yo sabía que esa misma luz había revelado la mía. Me convertí en observador silencioso. No hablaba, pero escuchaba. Y cada conversación que ellos tenían sobre él me mostraba la distancia entre la religión y el espíritu. La religión se protege. El espíritu se revela. La religión se aferra. El espíritu se entrega. La religión juzga. El espíritu comprende. Y yo empezaba a vivir entre esos dos mundos, consciente de que uno tenía vida y el otro solo estructura. A veces me preguntaba por qué Dios me había permitido nacer en un grupo que vivía tan lejos de la esencia que predicaba. Pero con el tiempo entendí que a veces Dios coloca a ciertas personas dentro de estructuras rígidas para que un día, cuando su espíritu despierte, puedan ver con claridad la diferencia entre religión y verdad. Yo estaba viendo esa diferencia por primera vez. Hubo un día que nunca olvidaré. Estábamos reunidos en el Sanedrín discutiendo rumores de que Jesús había estado haciendo milagros en varias regiones. Los más estrictos hablaban con una furia que no habían mostrado ni siquiera contra romanos. Algunos pedían que lo arrestaran, otros que lo interrogaran, otros que lo desacreditaran públicamente. Yo observaba en silencio, sintiendo la tensión interna entre la postura que se esperaba de mí y la revelación que vivía en mi corazón. Fue en ese momento que comprendí lo que significaba nacer de nuevo. No era un acto místico de un instante, sino un proceso que desmantela lo que uno cree ser para revelar lo que uno realmente es. No es un cambio superficial, es una reconstrucción total. Lo viejo se resiste, pero lo nuevo empuja desde adentro con una fuerza que no se puede negar. Esa noche, cuando salí de esa reunión, me detuve debajo de un pequeño arco que conectaba dos patios. Estaba solo. El eco de los pasos de otros miembros del Sanedrín todavía resonaba a lo lejos. Sentí el peso de la decisión que algún día tendría que tomar. Sabía que no podría permanecer en silencio para siempre. Sabía que la verdad siempre exige una expresión. Tarde o temprano, el alma que despierta debe dar un paso que muestre su transformación. Pero también sabía que Jesús nunca me había pedido una exhibición pública. No me había exigido valentía inmediata. Había sembrado vida. Y la vida crece en su tiempo. Volví a casa esa noche con una mezcla de temor y paz. Temor por la tensión que sabía que aumentaría, y paz porque, a pesar de todo, sabía que estaba caminando hacia la verdad. En mi habitación, abrí nuevamente los rollos sagrados y comencé a leer con una intención distinta. Ya no buscaba respuestas para otros. Buscaba respuestas para mí. Fue entonces cuando comprendí algo más profundo. Mi encuentro con Jesús no había sido solo una conversación. Había sido el inicio de un llamado. No un llamado a dejar mi posición, sino a vivirla desde un lugar nuevo. No un llamado a abandonar mi conocimiento, sino a abrirlo para que el Espíritu lo iluminara. Comencé a orar de una forma diferente. Antes, mis oraciones eran discursos formales dirigidos a un Dios que mantenía su distancia. Ahora, mis oraciones eran conversaciones sinceras con un Dios que parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. No necesitaba fórmulas. No necesitaba palabras perfectas. Necesitaba verdad. Y por primera vez, mi corazón se sentía capaz de ofrecerla. Con el paso de los días, entendí que mi proceso era lento por una razón. No todos nacen en medio del ruido. Algunos nacen en silencio, como semillas que germinan bajo tierra. Ese era yo. Un hombre en gestación espiritual. Un corazón aprendiendo a ver. Mi alma empezaba a comprender lo que Jesús había querido decir, que el reino no se ve con los ojos externos, sino con los del espíritu.
Que no se entra por conocimiento, sino por renacimiento. Que no se trata de memorizar la ley, sino de permitir que la vida de Dios te atraviese desde adentro. Yo estaba naciendo. No sabía aún en qué se convertiría mi vida. Pero sabía que el hombre que había sido antes de esa noche ya no existía. La oscuridad ya no me ocultaba, me estaba revelando. Y fue ahí, en ese punto de mi proceso, cuando algo comenzó a moverse a mi alrededor de una manera que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Los días que siguieron fueron como vivir entre dos mundos. Por un lado, seguía siendo Nicodemo, miembro del Sanedrín, enseñando a otros, participando en debates, cumpliendo mis funciones religiosas. Por el otro, era un hombre que ya había visto una luz imposible de ignorar. Esa dualidad empezó a hacerse evidente en cada aspecto de mi vida. Lo que antes me parecía suficiente ahora me resultaba vacío. Lo que antes me impresionaba ahora me parecía superficial. Lo que antes defendía sin cuestionar ahora me causaba inquietud. Era como si lo que yo había sido estuviera desvaneciéndose lentamente, dejando espacio para algo nuevo que aún no tenía forma definida. Un nacimiento interno no ocurre de un día para otro. Es un proceso que rompe capas, temores, creencias. Es una transformación que te obliga a soltar seguridades que llevaste toda la vida y que sin embargo nunca te dieron paz. Recuerdo un día en particular que marcó una transición importante en mi camino. Estábamos reunidos en un salón amplio donde los miembros del Sanedrín discutíamos las preocupaciones que surgían alrededor de Jesús. Las noticias de sus enseñanzas se esparcían más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La gente comenzaba a seguirlo con una devoción que despertaba celos y temor en muchos de los que estaban allí sentados. Yo escuchaba en silencio. Mis colegas fariseos se turnaban para expresar su indignación, su preocupación por la autoridad de la ley, su temor de que Jesús desestabilizara la estructura que sosteníamos desde hacía siglos. Algunos hablaban con furia, otros con desprecio, otros con miedo disfrazado de prudencia. Lo acusaban de blasfemia sin haberlo escuchado realmente. Lo acusaban de engañar al pueblo sin haber visto sus obras. Lo atacaban más por lo que implicaba su presencia que por sus enseñanzas. Yo sabía que Jesús no era una amenaza para Dios, sino una amenaza para el orgullo humano. Y ese orgullo era el verdadero Dios de muchos que estaban allí. Hubo un momento en esa reunión donde el ambiente se enardeció. Un grupo propuso arrestarlo de inmediato. Otro sugirió enviar guardias para atraparlo durante una de sus enseñanzas. Yo sentí el corazón acelerarse. No por miedo, sino por una necesidad interna de hablar que provenía de un lugar que ni yo mismo podía controlar. Sabía que si hablaba, me expondría. Sabía que el simple hecho de no estar completamente de acuerdo con ellos sería visto como traición. Sin embargo, hubo una fuerza en mi interior que me hizo levantarme. No era valentía humana. Era algo más profundo, algo que soplaba desde un lugar espiritual que apenas empezaba a conocer. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pregunté si nuestra ley juzga a un hombre sin antes escucharlo. Lo dije con calma, sin acusaciones, sin postura desafiante. Solo expuse una verdad evidente, que estábamos condenando a alguien sin siquiera oírlo. Hubo un silencio corto, tenso, que se sintió más largo que cualquier discusión previa. Mis palabras no fueron defensivas ni agresivas, pero movieron algo en el ambiente. Los ojos se volvieron hacia mí con sorpresa. Nadie esperaba que yo hablara. Nadie esperaba que yo cuestionara. Yo era considerado sensato, equilibrado, prudente. Y sin embargo, ese día mi prudencia se convirtió en una pequeña grieta en el muro que ellos querían levantar. Algunos respondieron con desprecio. Me acusaron de ser simpatizante de Jesús. Me preguntaron si acaso también venía de Galilea. Se burlaron, como si eso fuera suficiente para desacreditarme. Pero yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que mis palabras no eran necesarias. Había dicho lo que tenía que decir. Y aunque pareció poca cosa, dentro de mí fue un paso enorme. El primer paso visible de un proceso que hasta ese momento se había mantenido oculto. Después de esa reunión, caminé solo por un pasillo largo que conectaba el salón principal con los patios externos. Sentía una mezcla de tranquilidad y temblor. Hablar había tenido un costo, aunque todavía no sabía cuál sería exactamente. Pero también sentía paz. Era una paz suave, como una brisa interna que me decía que había actuado desde la verdad y no desde el miedo. Fue entonces cuando entendí algo que Jesús me había insinuado sin decirlo directamente. Nacer de nuevo no solo transforma tu interior, también transforma tu voz. Te lleva a hablar cuando antes callabas, y a callar cuando antes hablabas por costumbre.
Te mueve desde el espíritu, no desde la conveniencia. En esos días, mis noches se volvieron aún más sagradas. Me encontraba repasando cada palabra de aquella conversación con Jesús, intentando comprender la profundidad de lo que había sembrado en mí. A veces me preguntaba si ese nacimiento espiritual del que me habló no era un evento, sino un proceso que se desplegaba en capas, una tras otra, revelando aspectos de mí que ni siquiera sabía que existían. Comencé a buscar momentos para escucharlo de nuevo, aunque sin acercarme directamente. Me mezclaba entre la gente cuando enseñaba en plazas o sinagogas. Me quedaba a cierta distancia, observando. Lo escuchaba hablar del reino como si estuviera describiendo un lugar que yo había anhelado toda mi vida sin saber nombrarlo. Sus palabras no eran elaboradas, pero tenían una autoridad que atravesaba corazones. Él hablaba como quien no está tratando de impresionar, sino de revelar. Y eso hacía temblar por dentro. Había algo en su forma de mirar a las personas que me desconcertaba. No veía a la gente como casos, como discípulos, como ignorantes o como simples pecadores. Las veía como almas. Como si cada uno tuviera un camino único, una lucha interna que él entendía sin necesidad de explicaciones. Esa capacidad de ver el alma fue lo que me hizo comprender cuán lejos había estado yo del propósito real de la ley. Muchas veces, la ley se convierte en refugio para el ego. Pero Jesús la convertía en puente hacia Dios. Empecé a sentir una batalla más intensa dentro de mí. Parte de mí quería correr hacia él en público y hacerle más preguntas. Parte de mí quería anunciar lo que había descubierto. Pero la otra parte sabía que mi proceso todavía estaba en formación. Yo no podía apresurar lo que Dios estaba haciendo conmigo. Nacer lleva tiempo. Y yo estaba apenas saliendo de la noche que me había sido hogar durante años. Algo que me sorprendió fue que, aunque no me acerqué a él físicamente en ese tiempo, nunca dejé de sentir que él estaba cerca espiritualmente. Como si la luz que había puesto en mi interior me acompañara en cada paso. Como si mi espíritu hubiera sido conectado a una fuente que no podía apagarse. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía. Un día, mientras escuchaba a Jesús hablar sobre la luz y las tinieblas, comprendí que él no hablaba de lo externo. No hablaba del sol, ni de la oscuridad literal. Hablaba del alma humana. Hablaba de vivir en verdad. Hablaba de permitir que la luz revele lo que uno ha escondido durante años. Ese mensaje era para mí. Lo sabía. Y al escucharlo, sentí una mezcla de temor y liberación. No era fácil reconocer que había vivido demasiado tiempo en una oscuridad disfrazada de religión. Pero también era hermoso descubrir que Dios no me había dejado allí. La luz había venido a buscarme. A tocarme. A despertarme. Había noches en las que volvía a recordar mi primer encuentro con él, cuando fui a escondidas. A veces me preguntaba si él ya sabía quién era yo antes de verme esa noche. Si sabía que yo llegaría, que haría preguntas, que lucharía. Si sabía que mi proceso sería lento, pero real. Si sabía que en mi búsqueda había sinceridad, aun cuando mis acciones parecían cobardes. Creo que sí lo sabía. Creo que su mirada lo dejó claro. Él vio en mí el nacimiento antes de que yo lo sintiera. Vio la transformación antes de que yo la viviera. Vio la luz dentro de mí antes de que yo pudiera encontrarla. Mi vida, desde ese primer encuentro, se volvió un camino silencioso hacia esa luz. Y fue precisamente en ese silencio donde todo comenzó a cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Con el paso de los días, mi conflicto interno comenzó a intensificarse. No era solamente una lucha espiritual, era también una lucha con mi propia identidad. Durante años había sido visto como un maestro, un líder, un guardián de la ley. Mi voz tenía peso entre los fariseos, mis opiniones influían, mi conocimiento era considerado sólido. Esa identidad me había acompañado desde joven, construida poco a poco con disciplina, estudios y dedicación. Pero ahora, esa misma identidad se sentía pequeña ante lo que estaba ocurriendo en mi interior. Comencé a notar que la estructura en la que había vivido siempre ya no podía sostener todo lo que estaba sintiendo. Era como intentar guardar el viento dentro de mis manos. La revelación de Jesús no solo había abierto mi entendimiento, había abierto mi espíritu. Y cuando un espíritu se abre, es imposible volver a cerrarlo con fuerza humana. Los fariseos seguían aumentando su rechazo hacia él. Cada milagro, cada enseñanza, cada gesto suyo encendía más la preocupación en ellos. Y no por la verdad, sino por lo que representaba, la pérdida del control. Yo lo veía con claridad. Sus discusiones sobre Jesús no eran discusiones religiosas, eran discusiones políticas. Temían perder poder.
Temían que el pueblo dejara de mirarlos a ellos para mirar hacia alguien cuya autoridad no podían controlar. Temían que la luz expusiera sus sombras. Me preguntaba cuántas veces yo había operado desde ese mismo temor. Cuántas veces había confundido conocimiento con espiritualidad. Cuántas veces había defendido una estructura vacía porque era lo único que conocía. Cuántas veces había juzgado a personas sinceras sin entender su búsqueda. Era doloroso reconocerlo, pero necesario. Porque nacer de nuevo implica mirar tu propia historia con honestidad brutal, sin excusas. Un día, algo ocurrió en el templo que marcó un punto importante en mi transformación. Jesús estaba enseñando, rodeado de gente común, de enfermos, de curiosos, de multitudes que buscaban esperanza. Me mantuve a distancia, oculto entre columnas y sombras. No quería ser visto, pero no podía evitar escuchar. Lo que dijo ese día me atravesó como un fuego lento. Habló de su relación con el Padre con una intimidad que nunca había escuchado. No usaba el tono formal que nosotros empleábamos para hablar de Dios. No hablaba desde la distancia, ni desde el temor, ni desde la necesidad de demostrar conocimiento. Hablaba como quien conoce el corazón del que menciona. Hablaba como hijo. Y eso, para mí, fue la revelación más profunda de todas. Mientras él hablaba, observé los rostros de quienes lo escuchaban. Algunos lloraban. Otros sonreían. Otros se quedaban en silencio, pero no ese silencio tenso de la religión, sino el silencio de quien acaba de encontrar algo que llevaba buscando toda su vida. Yo mismo sentí ese silencio dentro de mí. Era como si mi alma respondiera a sus palabras antes que mi mente pudiera comprenderlas. Pero también vi otro tipo de rostro, el de mis compañeros fariseos, que lo observaban desde la distancia. Sus ojos no tenían hambre espiritual. Tenían hostilidad. Tenían miedo. Tenían orgullo. Sus bocas susurraban acusaciones, buscando cada frase que pudiera servirles para juzgarlo. Era evidente que no escuchaban para aprender, escuchaban para condenar. Yo, sin quererlo, quedé atrapado entre esos dos mundos. Mientras Jesús hablaba de ser la luz del mundo, uno de los fariseos murmuró a mi lado, sin saber que yo podía escucharlo. Dijo que ese hombre era una amenaza, que había que detenerlo antes de que quebrara el orden establecido, que la gente se estaba dejando influenciar demasiado, que pronto sería imposible controlar la situación. Y entonces lo entendí con una claridad dolorosa: el verdadero conflicto no era teológico. Era un conflicto entre la luz y la sombra. Entre la verdad y la apariencia. Entre el espíritu y el ego. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Escuchar esas palabras me hizo sentir la urgencia de tomar posición, aunque todavía no sabía cómo hacerlo. Por primera vez, pensé en voz baja que quizás mi camino ya no pertenecía completamente al grupo con el que había crecido. Era una idea peligrosa, casi impensable, pero estaba ahí, sutil, insistente, transformadora. Esa misma tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse y Jesús se retiró hacia un área más tranquila, tuve la oportunidad de verlo una vez más sin que él me viera. Se detuvo un momento bajo la sombra de un olivo. El viento movía su túnica suavemente. Parecía cansado, pero en paz. Yo observé ese contraste. Él vivía bajo la tensión constante de los que querían atraparlo, destruirlo, desacreditarlo. Pero a pesar de eso, su paz era más fuerte que la tormenta. Me pregunté cómo alguien podía vivir así. Cómo alguien podía estar rodeado de tantos conflictos externos y aún así permanecer entero por dentro. Yo, que tenía honor, posición y respeto, cargaba una inquietud constante. Él, que tenía rechazo, persecución y desprecio, irradiaba paz. Esa diferencia me inquietó más que cualquier enseñanza. Me hizo entender que el estado del alma no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con Dios. Yo había vivido toda mi vida desde afuera hacia adentro. Jesús vivía desde adentro hacia afuera. Esa noche, al regresar a mi casa, mis pasos eran lentos, como si estuviera cargando un peso que no terminaba de soltar. Entré en mi habitación, encendí una lámpara y me senté con los rollos sagrados abiertos delante de mí. Pero esta vez, no los leí como maestro, sino como buscador. Me detuve en un pasaje que hablaba del corazón nuevo que Dios promete dar. Y mientras mis ojos recorrían esas palabras, sentí que estaban describiendo exactamente lo que vivía. Comprendí que Jesús no me había pedido entender. Me había pedido nacer. Y el nacimiento no se entiende, se vive. Hubo un momento en esa noche en que solté mi rostro entre mis manos y exhalé con una profundidad que no había sentido en años. No era cansancio físico. Era agotamiento del alma. Años de mantener una imagen.
Años de vivir para satisfacer expectativas externas. Años de cargar un conocimiento que no me daba vida. Años de hablar de Dios sin sentirlo. Años de orar sin escuchar. Años de interpretar escrituras sin permitir que me interpretaran a mí. Fue allí, en esa quietud, donde comprendí que estaba en el inicio de una transformación irreversible. Mi encuentro con Jesús no había sido accidental. Había sido una invitación. Y esa invitación seguía abierta. Yo sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida completamente. Una decisión que no podría ocultar en la noche. Una decisión que pondría mi fe por encima de mi reputación. Todavía no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que la luz que había entrado en mí no se apagaría. Y que estaba siendo preparado para el momento en que tendría que dar un paso que marcaría mi destino. Conforme avanzaban los días, mi espíritu vivía en una tensión cada vez más evidente. No era una tensión violenta, sino interna, silenciosa, como un río subterráneo que cambia la forma de la tierra sin que nadie lo note desde arriba. Nadie, excepto quien lo siente dentro. Yo sabía que estaba siendo preparado para algo, aunque aún no sabía para qué. Había momentos en los que deseaba correr hacia Jesús y decirle abiertamente que creía en Él, pero había otros en los que el temor regresaba y me recordaba la posición que ocupaba, la expectativa de mi entorno, la estructura que sostenía mi vida. Era como estar entre dos mundos que tiraban de mí con fuerzas opuestas. A pesar de esa resistencia, algo en mi interior seguía despertando sin freno. Me sorprendía a mí mismo buscando enseñanzas de Jesús con más frecuencia, escondido entre la multitud, siempre a distancia, siempre con el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y hambre espiritual. Lo escuchaba hablar del Padre, del reino, de la luz, de la verdad, de la vida eterna, y cada una de sus palabras parecía dirigida a mí, aunque estuviera hablando a cientos. Un día lo escuché hablar sobre la libertad. Dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sentí un estremecimiento que me recorrió entero. ¿Libre de qué? Yo, fariseo, maestro, respetado, con una vida aparentemente ordenada. Y sin embargo, esas palabras me golpearon como si estuvieran revelando mi mayor necesidad. Libre del miedo. Libre del orgullo. Libre de la necesidad de controlarlo todo. Libre de vivir para complacer a otros. Libre de la religión sin alma. Libre de mí mismo. Cuando uno se acostumbra a vivir en una estructura rígida, la libertad puede asustar más que la opresión. Porque la libertad te confronta contigo mismo, sin máscaras, sin títulos, sin rituales. La libertad te despoja de aquello en lo que te apoyabas para mostrar quién eres en verdad. Y Jesús hablaba de una libertad que no dependía de circunstancias externas, sino de una verdad interior que lo ilumina todo. Yo no entendía completamente, pero lo deseaba. El Sanedrín comenzó a intensificar su vigilancia sobre Jesús. Los reportes de sus milagros se volvieron más frecuentes y más contundentes. Curaba enfermos, expulsaba demonios, alimentaba multitudes, hablaba con una autoridad que no provenía de ninguna escuela farisea ni de ningún entrenamiento rabínico. Era como si la mano de Dios estuviera visible en cada una de sus acciones. Y eso era justamente lo que más enfurecía a mis colegas, que no podían negarlo, pero tampoco podían aceptarlo sin que su estructura interna se derrumbara. En una ocasión, un grupo de fariseos envió guardias del templo para arrestarlo. Horas después, los guardias regresaron sin él. Cuando se les preguntó por qué no lo habían traído, su respuesta llenó el salón de incomodidad: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo no pude evitar sentir un profundo acuerdo con esas palabras. No era debilidad. No era impresión emocional. Era verdad. Esa misma frase fue suficiente para desatar burlas, enojo y desprecio. La reacción fue violenta, no contra Jesús, sino contra los guardias que se atrevieron a reconocer la autoridad que habían percibido. Observé esa escena en silencio. Vi cómo la luz generaba rechazo en quienes se aferraban a la sombra. Vi cómo el temor disfrazado de indignación se convertía en acusación. Vi cómo mi mundo interno se alejaba cada vez más de ese ambiente. Yo sabía que no podría mantener esa distancia emocional por siempre. En algún punto tendría que decidir de qué lado estaba. Y aunque aún no sentía la fuerza para hacerlo abiertamente, empecé a notar pequeñas señales de valor dentro de mí. Señales que no eran visibles para nadie más, pero que en mi interior eran gigantes. Una de esas señales ocurrió un día en un patio del templo. Un joven, aparentemente confundido, se acercó a mí con una pregunta relacionada con la enseñanza de Jesús. No lo conocía, pero su voz temblaba como la mía aquella noche que fui a buscarlo.
Me miró con ojos sinceros, como quien busca guía en medio de una tormenta interna. Podría haber respondido de muchas maneras. Podría haber defendido la ley. Podría haberlo corregido. Podría haber desviado el tema. Podría haberlo enviado a otro maestro. Pero no lo hice. Por primera vez en mi vida como fariseo, hablé desde lo que sentía, no desde lo que se esperaba de mí. Le dije que no se apresurara a juzgar lo que no entendía. Que escuchara la voz de su espíritu. Que buscara la verdad, no la aprobación. Que hay enseñanzas que solo se comprenden cuando uno está preparado. Mis palabras salieron sin que yo las planeara. Y mientras las decía, supe que no estaba hablando desde mi viejo yo, sino desde el nuevo que estaba naciendo. Después de ese encuentro, me quedé parado largo tiempo en el mismo lugar, meditando en lo que había ocurrido. Sentí una mezcla de vergüenza y gozo. Vergüenza porque sabía que mis colegas no habrían aprobado que hablara así. Gozo porque por primera vez en mucho tiempo, mis palabras no eran una repetición de lo que había aprendido, sino una expresión de lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando comprendí una verdad profunda: uno comienza a nacer de nuevo cuando comienza a hablar desde el espíritu, no desde el ego. En ese proceso interno, también empecé a sentir temor por Jesús. No por quien él era, sino por lo que mis compañeros planeaban. El ambiente se estaba volviendo más hostil. La tensión era palpable. Había reuniones secretas donde lo discutían como si fuera un enemigo político y no un maestro espiritual. Había ojos que lo seguían no para aprender, sino para atraparlo. Había corazones endurecidos que buscaban cualquier pretexto para condenarlo. Un día, mientras caminaba por un pasillo estrecho del templo, escuché a dos fariseos hablar con dureza. Decían que Jesús debía morir para preservar la paz del pueblo. Sus palabras me helaron. La paz no se preserva matando la verdad. Y sin embargo, había personas dispuestas a hacerlo por miedo a perder lo que habían construido. A partir de ese día, comencé a observar a Jesús con un dolor silencioso. Ya no solo era un maestro que había transformado mi interior. Ahora era alguien en peligro. Y yo vivía con la impotencia de no saber cómo protegerlo sin revelar lo que había dentro de mí. Era una tensión que me desgarraba por dentro. Una tarde, mientras él hablaba sobre la luz que viene al mundo, miró hacia un punto donde yo estaba escondido entre columnas. No sé si me vio realmente o si simplemente miró hacia ese lado. Pero sentí que sus palabras eran para mí: el que hace la verdad viene a la luz. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía negar lo que vivía. Ya no era un conflicto intelectual. Era un llamado. Esa frase fue la que finalmente quebró algo dentro de mí. Comprendí que no podía vivir eternamente en la noche. Que la búsqueda que había iniciado en silencio tarde o temprano tendría que salir a la luz. Que el nacimiento que había comenzado en la oscuridad tendría que revelarse en algún momento. Que seguirlo en secreto no sería suficiente. Pero aún no me sentía listo. La luz me llamaba, pero mis pasos seguían temblando. Era una tensión que no desaparecía, pero sabía que cada día me acercaba más a un punto de no retorno. Un punto donde mi vida cambiaría para siempre. Y ese día se acercaba con una velocidad que yo no podía detener. Comencé a sentir que la noche ya no me bastaba para ocultar lo que vivía. Durante mucho tiempo pensé que mi encuentro con Jesús debía permanecer en secreto, como un tesoro escondido que solo yo conocía. Pero en los días que siguieron, esa idea empezó a convertirse en una carga. Cada vez que veía a Jesús hablar con compasión, sanar con autoridad, confrontar con sabiduría y amar sin condiciones, más difícil se hacía quedarme en silencio. Mi corazón había cambiado, pero mi vida externa seguía siendo la misma de antes, como si viviera dividido en dos mundos que ya no lograban coexistir. Había momentos en los que deseaba que todo fuera sencillo. Que bastara con escucharlo, creer y seguirlo abiertamente. Pero no lo era. Mi posición, mi entorno, mi reputación, los años dedicados a estudiar la ley, todo se interponía entre mi espíritu y la decisión que comenzaba a brotar con fuerza. Mi corazón se inclinaba hacia Jesús, pero mis pasos seguían atrapados en la estructura que conocía desde joven. Ese conflicto se volvió tan intenso que incluso mi rostro empezó a cambiar. Me veía al espejo y sentía que mis ojos no eran los mismos. Como si algo dentro de mí se hubiera despertado y ya no pudiera volver a dormir. Un día, durante una de las reuniones del Sanedrín, ocurrió algo que encendió una chispa dentro de mí. Estaban discutiendo nuevamente acerca de Jesús. Algunos aseguraban que debía ser arrestado de inmediato. Otros insinuaban que sus enseñanzas estaban desviando al pueblo. La discusión se volvió áspera, cargada de prejuicios más que de razón. Me quedé en silencio al principio,
observando rostros que conocía desde hacía años, compañeros con quienes compartía la ley, debates, interpretaciones y deberes. Pero mientras los escuchaba hablar de Jesús como si fuera un criminal, mi corazón comenzó a encenderse con una fuerza que no esperaba. Uno de ellos dijo que no era necesario escucharlo ni juzgarlo con justicia, que bastaba con suponer que era un impostor. Esa frase me hirió profundamente. La ley que yo conocía, que había estudiado toda mi vida, no era una herramienta para oprimir sino para discernir. No era un arma sino una luz. Y ahí, en ese momento, entendí que la religión sin justicia se convierte en un peso que aplasta y en una sombra que esconde la verdad. Antes de darme cuenta, mis palabras ya estaban saliendo de mi boca. No hablé con voz fuerte, pero sí con convicción. Les dije que nuestra ley exigía escuchar a un hombre antes de juzgarlo. Que no podía ser condenado antes de oír lo que tenía que decir. Que incluso si teníamos dudas sobre él, no teníamos derecho a negar lo que la justicia demandaba. Y mientras hablaba, mi corazón latía con una mezcla de temor y valentía. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. Algunos me miraron con sorpresa, otros con desaprobación, otros con sospecha. Yo sabía que ese momento sería recordado. No era una declaración abierta de mi fe, pero sí un paso hacia la luz. Fue la primera vez que hablé públicamente a favor de Jesús. La primera vez que mis convicciones internas se manifestaron afuera. La primera vez que me atreví a desafiar el ambiente en el que había vivido tantos años. Me respondieron con burlas. Dijeron que también era de Galilea. Que defendía a alguien que ni siquiera conocía. Que tal vez yo también era seguidor suyo. Y aunque mis mejillas se calentaron por la vergüenza, algo dentro de mí permaneció firme. Sentí que, por primera vez, no estaba viviendo para complacerlos. Ese fue un pequeño nacimiento. Un pequeño acto que, aunque no lo sabían, me estaba acercando un paso más hacia la verdad. Después de aquella reunión, salí del templo con el corazón agitado. Caminé por los patios silenciosos sin saber a dónde iba. Me detuve en un rincón donde la sombra me cubría por completo y me sostuve la frente con las manos. Sentía miedo porque había dado un paso. Sentía vergüenza porque había hablado desde lo que creía y no desde lo que se esperaba de mí. Pero también sentía una paz inesperada. Una paz que reconocí inmediatamente, la paz de la verdad. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Jesús diciéndome que debía nacer de nuevo. Y mientras más pensaba en esas palabras, más entendía que un nacimiento nunca es cómodo. La vida nueva viene con dolores, con resistencias, con rupturas. Uno no nace sin salir de un lugar conocido hacia uno desconocido. Y yo estaba justo en ese umbral. Los días siguieron y mi interior continuó cambiando. Cada amanecer traía una nueva inquietud. Cada oración se volvía más profunda. Empecé a hablarle a Dios con menos ritual y más sinceridad. Dejé de esconder mis dudas y mis temores. Empecé a decirle lo que realmente sentía. Y en esas oraciones descubrí algo que jamás había sentido. Dios me escuchaba incluso cuando no tenía palabras correctas. Era como si el Padre estuviera más cerca que nunca, acompañando mi despertar. Una tarde escuché una noticia que me dejó profundamente inquieto. Decían que Jesús había resucitado a un hombre llamado Lázaro. La historia se extendió rápidamente y muchos comenzaron a creer aún más en él. Otros, en cambio, se endurecieron. La idea de un hombre devolviendo la vida era demasiado para quienes vivían aferrados al poder. La resurrección no solo levantaba a un muerto, levantaba también la fe del pueblo. Y eso era peligroso para quienes querían controlarlo. Sabía que aquella noticia aceleraría los planes de mis compañeros. Jesús ya no era visto solo como un maestro incómodo, sino como una amenaza para la estructura religiosa. Lo que había presenciado en las reuniones anteriores no era nada comparado con lo que estaba por venir. Había tensión en el ambiente, miradas tensas en los pasillos, conversaciones en voz baja que terminaban cuando alguien se acercaba. Cada fibra de mi ser presentía que algo oscuro se avecinaba. Me preguntaba constantemente qué debía hacer. ¿Hablar? ¿Callar? ¿Mantenerme cerca? ¿Distanciarme? Pero cada vez que oraba, sentía la misma respuesta silenciosa en mi interior. No huyas de la luz. No vuelvas atrás. Aun si no sabía qué significaba exactamente, esa frase se convertía en mi ancla. En uno de esos días de tensión, volví a encontrarme con Jesús en medio de la multitud. No me acerqué a hablarle. Mi corazón no estaba listo. Pero cuando crucé su mirada, sentí que él veía exactamente todo lo que yo vivía. No necesitaba explicarle nada. Era como si mis luchas internas estuvieran expuestas delante de él. No con juicio,
sino con comprensión. Hubo algo en su mirada que me sostuvo, como si dijera, sigue adelante, aunque tengas miedo. Esa mirada me acompañó durante semanas. Incluso cuando las noticias se volvieron más oscuras. Incluso cuando escuché que algunos lo querían entregar. Incluso cuando los rumores decían que lo arrestarían pronto. Esa mirada era la única luz que mantenía mi espíritu de pie. Y entonces, el día que tanto temía llegó. Jesús fue arrestado. No estuve presente, pero escuché cada detalle. Dijeron que fue traicionado por uno de los suyos. Que lo llevaron de noche, como si la oscuridad fuera el refugio de quienes temían la luz. Que los líderes del pueblo lo juzgaron apresuradamente. Que buscaron testigos falsos. Que todo fue una prisa desesperada por condenar a quien nunca dejó de hablar con verdad. Cuando supe lo que habían hecho, mi corazón se quebró. Algo dentro de mí se derrumbó con una fuerza que no esperaba. Me encerré en mi habitación durante horas, con las manos temblando. Había llegado el momento que temía, pero también el momento en que un nacimiento espiritual se vuelve irreversible. Si amaba la verdad, debía aceptarla incluso cuando dolía. Ese día comprendí que seguir a Jesús no significaba solo escucharlo. Significaba elegirlo incluso cuando el mundo entero se volcaba en su contra. No estaba listo para enfrentar lo que venía, pero tampoco podía volver atrás. Mi nacimiento espiritual se acercaba a su culminación. Y aunque aún temblaba, sabía que lo inevitable estaba por venir. Los días que siguieron al arresto de Jesús se convirtieron en un torbellino imposible de describir. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si Jerusalén respirara con dificultad. Las calles estaban llenas de murmullos, de temor, de expectativas oscuras. La gente hablaba en voz baja, como si temieran que sus palabras fueran escuchadas por los oídos equivocados. Y entre todo ese caos, yo caminaba con el corazón desgarrado, con una sensación de impotencia que no me dejaba en paz. Cuando lo llevaron ante el concilio, sentí que mi alma se dividía. Quise estar allí, quise defenderlo, quise hacer algo. Pero sabía que mi presencia no detendría el plan que ya había sido decidido mucho antes de que cualquier juicio comenzara. Mis compañeros no buscaban justicia, buscaban una excusa. Y cuando el corazón decide condenar, la mente siempre encuentra un motivo. Todo estaba ya sellado. No había proceso, no había oración, no había discernimiento. Solo había miedo disfrazado de celo religioso. Me mantuve cerca, pero en la sombra. Caminaba detrás de quienes lo llevaban, sin atreverme a acercarme más. No sé si fue cobardía o sabiduría lo que me mantuvo en silencio, pero mi espíritu estaba completamente despierto, atento a cada palabra que venía de él. Lo escuché responder con serenidad, con firmeza, con verdad. No intentó defenderse, no intentó escapar. No cayó en provocaciones. No actuó como un hombre acusado, sino como alguien que conocía el propósito de su vida y no pensaba desviarse de él, aunque ese camino lo llevara hacia un dolor indescriptible. Verlo así me quebró. ¿Cómo podía tener esa paz? ¿Cómo podía mantenerse firme frente a quienes lo odiaban sin causa? ¿Cómo podía amar incluso en medio de la traición? Yo hubiera querido gritar, detenerlo todo, enfrentar a quienes lo juzgaban. Pero mientras más lo observaba, más entendía que él no estaba siendo derrotado. Estaba entregándose. No estaba siendo vencido, estaba cumpliendo algo que ninguno de nosotros alcanzaba a comprender. Cuando lo llevaron ante Pilato, observé desde la distancia. La multitud se agitaba. Algunos gritaban pidiendo su libertad, pero la mayoría, incitada por temor, por manipulación o por ignorancia, pedía su muerte. Ese momento fue una de las heridas más profundas que he visto abrirse en el corazón humano, ver cómo la mayoría puede volverse contra la verdad cuando la verdad amenaza la comodidad del mundo. Las palabras resonaban en mis oídos como piedras que caían una tras otra: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Nunca había escuchado algo tan frío y tan feroz salir de labios humanos. Sentí náuseas. Sentí vergüenza de mi pueblo. Sentí miedo del poder que tiene el corazón endurecido cuando deja de escuchar. Y también sentí una desolación que no sabía cómo sostener. La luz estaba siendo rechazada frente a mis ojos, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Pasé varias horas en un estado que no sé cómo describir. Caminaba sin rumbo por los patios del templo, por las calles estrechas, por lugares donde solía orar, pero nada me traía consuelo. Cada paso parecía empujarme hacia un precipicio interno. Mi mente estaba llena de preguntas, mi espíritu lleno de dolor. En un momento, apoyé mi mano en una columna y respiré profundamente, tratando de contener las lágrimas. Pero no pude.
Por primera vez desde que era un joven aprendiz de la ley, lloré sin reservas. No lloraba por mí. Lloraba por aquel que representaba la verdad que mi alma había buscado toda la vida. Me pregunté muchas veces si debería haber hecho más. Si debía haber hablado con valentía. Si debía haber defendido su nombre abiertamente. Si debía haber gritado mi fe en él a pesar del riesgo. Pero cada vez que esas preguntas surgían, mi corazón temblaba. Yo no era valiente. Yo no era un héroe. Era solo un hombre que había vivido demasiado tiempo escondiéndose en la comodidad de su posición. El nacimiento espiritual, entendí entonces, no ocurre porque uno está listo, ocurre porque la verdad te toma de la mano incluso cuando tus piernas tiemblan. Mientras reflexionaba, escuché el sonido metálico de los pasos de soldados. La multitud comenzó a moverse hacia las afueras de la ciudad. Supe que lo estaban llevando al Gólgota. Mi corazón se apretó. No quería verlo así. No quería presenciar la culminación de la injusticia más grande que mis ojos habían visto. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía apartarme. Que debía estar cerca, aunque fuera desde la distancia. Que no debía huir del dolor que me correspondía sentir. Caminé detrás de la multitud, mezclado entre la gente, intentando no ser reconocido. Podía ver, entre los cuerpos que se apretaban, la figura de Jesús cargando la cruz. Su cuerpo estaba herido, pero su rostro tenía una dignidad que no pertenecía a este mundo. No había resentimiento en sus ojos. No había miedo. Solo una entrega total, pura, insondable. A medida que avanzaba, cada paso suyo parecía revelar un amor que ningún castigo podía destruir. Observé a algunas mujeres llorando desconsoladamente. Vi a hombres que lo seguían en silencio, con rostros llenos de angustia. Muchos lo insultaban, sin comprender quién era él. Otros simplemente caminaban por curiosidad, sin medir la inmensidad de lo que estaban presenciando. Yo, en medio de todos, me sentía dividido entre el deseo de correr hacia él y la incapacidad de mover mis pies. Mi alma lo entendía, mi cuerpo temblaba. La lucha interna que había comenzado aquella noche en la que lo visité en secreto ahora llegaba a su punto más doloroso. Yo nacía de nuevo, pero ese nacimiento venía acompañado de la visión más desgarradora de mi vida. Cuando finalmente lo clavaron en la cruz, el mundo pareció detenerse. El cielo se oscureció como si la creación entera estuviera llorando. Sentí que el aire cambiaba. Sentí que la tierra temblaba. Sentí que algo cósmico, eterno, profundo, estaba ocurriendo frente a mí. No era solo la muerte de un inocente. Era un acto divino que estaba cambiando el destino de la humanidad. Las palabras que pronunció desde la cruz me atravesaron como fuego. Pidió perdón por quienes lo herían. Le dio esperanza a un ladrón que moría a su lado. Entregó a su madre al cuidado de un discípulo. Y finalmente, con una voz que jamás olvidaré, entregó su espíritu. Nunca había presenciado algo así. Nunca había sentido la presencia de Dios tan viva como en ese momento de muerte. Cuando todo terminó, me quedé inmóvil. Sentía que mi corazón se había rasgado, pero también que algo dentro de mí se había encendido con más fuerza que nunca. No entendía completamente lo que había presenciado, pero sabía que nada en mi vida sería igual después de ese día. La profecía que él había dicho en nuestra conversación nocturna se cumplía dentro de mí. La luz había llegado, y aunque la oscuridad quería rodearme, yo ya no pertenecía a ella. Mientras la multitud se dispersaba, me quedé allí, con los ojos en el monte, incapaz de moverme. Sabía que mi nacimiento espiritual estaba casi completo, pero aún faltaba algo. Aún había un acto final que daría forma a todo lo que había vivido. Y ese acto se acercaba. El día que lo crucificaron marcó mi alma de una manera que no puedo describir sin volver a sentir el temblor que recorrió todo mi ser. Pero la historia no terminó allí. Lo que ocurrió después fue lo que selló para siempre mi nacimiento espiritual. En los días que siguieron, mi corazón vivió entre el silencio y el desgarro, entre la culpa y la claridad, entre el dolor de perderlo y la certeza de que algo sagrado había sido sembrado dentro de mí. Cuando lo bajaron de la cruz, muchos se alejaron rápidamente, temerosos de lo que pudiera pasarles. Yo no podía. Mis piernas no me obedecían. Me quedé allí, observando su cuerpo inmóvil, tan distinto al Jesús que había conocido, tan entregado, tan silencioso. Cada fibra de mi ser gritaba que aquello no podía ser el final. Algo dentro de mí sabía que la luz no podía ser apagada por la oscuridad. Pero aún así, ver su cuerpo sin vida me hizo caer de rodillas en un rincón donde nadie me viera. Fue entonces cuando José de Arimatea se acercó. Él era un hombre justo, un hombre rico, un hombre respetado, y también había creído en Jesús en secreto,
temeroso como yo. Pero esa tarde no se comportó como un discípulo oculto. Había dado un paso que yo aún no tenía la valentía de dar. Fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para darle sepultura digna. Ese acto, ese gesto simple pero profundamente valiente, encendió en mí una convicción que ya no pude ignorar. Cuando lo vi caminar hacia la cruz con determinación, supe que había llegado el momento de elegir. No podía quedarme en la sombra eternamente. No podía permitir que mi nacimiento espiritual ocurriera solo en lo interno. Tenía que manifestarse afuera, donde la luz es visible y donde la verdad se sostiene sin miedo. Sin saber cómo, mis pies se movieron. Me acerqué a José y le ofrecí mis manos. No me preguntó por qué estaba allí. Solo me miró como quien reconoce a otro que ha sido tocado por la misma verdad. Entre los dos, preparamos el cuerpo sin vida de aquel hombre que me había enseñado a nacer de nuevo. Toqué sus manos perforadas. Toqué su frente herida. Toqué su costado. Cada contacto me quebraba y al mismo tiempo me reconstruía. Llevé 75 libras de mirra y áloe, una cantidad que solo se usaba para reyes. No lo hice para llamar la atención. No lo hice para ser visto. Lo hice porque, aunque no me había atrevido a decirlo en vida, en mi corazón sabía que Jesús era más que un maestro. Era mi rey. Mientras envolvíamos su cuerpo en lienzos, mi espíritu experimentó una mezcla de dolor y adoración. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, trabajando en silencio. El mundo fuera del lugar del sepulcro parecía distante, ajeno, irrelevante. Lo único real era ese momento, ese cuerpo, ese amor que había transformado mi alma sin exigir nada a cambio. Cuando finalmente sellamos la tumba, sentí que algo dentro de mí se cerraba también, pero no como un final, sino como una semilla que entra en la tierra para comenzar a crecer. Los días posteriores fueron un desierto emocional. No había luz. No había consuelo. No había respuesta. La ciudad estaba inquieta, como si cada rincón supiera que algo trascendente había ocurrido. Los discípulos estaban escondidos. Muchos hablaban en susurros. Otros celebraban. Y yo me sentía suspendido en un espacio entre la muerte y la promesa, sin saber qué esperar. Pero entonces llegó la noticia. Confusa al principio, increíble después, imposible de ocultar por más tiempo, la tumba estaba vacía. Jesús no estaba allí. Las mujeres decían haberlo visto. Algunos discípulos afirmaban que él había aparecido en medio de ellos. Las historias se esparcieron como fuego en un campo seco. No sabía qué creer, pero mi corazón ardía. Ardía con una esperanza que no se apagaba desde la noche en que lo visité por primera vez. Así entendería que él estaba comenzando su obra no en el exterior, sino dentro de cada persona que se atreviera a creer. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores. Algunos decían que el cuerpo había sido robado. Otros decían que todo era un engaño. Pero quienes hablaban así lo hacían desde el miedo. La luz siempre asusta a quienes viven en la sombra. Yo no necesitaba pruebas. Algo dentro de mí sabía la verdad. Aquel que había hablado de nacer de nuevo no podía permanecer en una tumba. La vida que él reveló era más fuerte que la muerte que lo rodeó. Pienso ahora en aquel diálogo nocturno, en las palabras que me parecieron incomprensibles en su momento. La necesidad de nacer del agua y del espíritu. La invitación a dejar la vida vieja para recibir una nueva. La luz que viene al mundo y la decisión de cada ser humano de acercarse o alejarse de ella. Todo aquello había sido más que una enseñanza, había sido una profecía sobre mí mismo, sobre el camino que estaba destinado a recorrer. Cuando finalmente lo supe, cuando la certeza se plantó en mi corazón sin duda alguna, no vino de una visión ni de un milagro visible. Vino de una claridad interior que no era mía. Era él. Era su voz silenciosa. Era su presencia transformando mi espíritu desde adentro. Comprendí que su resurrección no era solo un hecho histórico, sino un despertar que ocurría en el corazón de quienes se atrevían a creer incluso cuando no lo veían. Ese día, por primera vez, no tuve miedo. Ni del Sanedrín. Ni de mis colegas. Ni de perder mi posición. Ni de ser señalado. La luz había vencido mi oscuridad interna. Había nacido de nuevo, y esta vez no como fariseo, no como maestro, no como hombre de reputación, sino como hijo de Dios. Mi vida cambió para siempre después de eso. No sé qué será de mí en los años por venir. No sé qué decisiones tomarán mis compañeros. No sé qué consecuencias enfrentaré por haber dado sepultura al cuerpo de mi maestro. Pero sé esto, la verdad que nació dentro de mí aquella noche no será apagada jamás. Y aunque mi voz no sea fuerte, mi vida entera será testimonio de aquel que me enseñó a dejar atrás la noche para entrar en la luz.
Si alguien me preguntara hoy qué significó realmente nacer de nuevo, no citaría leyes ni rituales ni argumentos. Solo diría que es el momento en que tu alma deja de esconderse. El momento en que tu espíritu reconoce la luz y se entrega a ella. El momento en que la verdad te encuentra y tú decides no huir. Ese nacimiento puede comenzar en secreto, como el mío, oculto en la noche. Pero tarde o temprano, la luz te llama a salir. Y cuando respondes, la oscuridad deja de gobernar tu vida. Jesús no solo me enseñó a nacer, me enseñó a vivir. Y esa enseñanza nunca dejará de resonar en mi corazón. Y si tú que escuchas esta historia sientes que también estás viviendo entre dos mundos, si dentro de ti hay una luz que intenta abrirse paso, si tu espíritu está siendo llamado a algo mayor, entonces quédate cerca. Sigue escuchando. No apagues lo que están haciendo dentro de ti. La verdad que transformó mi vida también puede transformar la tuya. Acompáñame en las próximas historias y profundizaciones. Suscríbete y permanece en este camino de luz y renovación. Tu espíritu lo agradecerá. Cuando comenzaron a circular los rumores de la resurrección, yo me encontraba en un estado de incredulidad mezclada con esperanza. No sabía qué pensar. Había sido testigo de su muerte con mis propios ojos. Había visto su cuerpo inmóvil, sus heridas abiertas, su mirada apagada. Había sentido el frío inexplicable de la muerte al tocarlo. Y sin embargo, la idea de que él viviera nuevamente no me parecía imposible. No era algo que mi mente pudiera comprender, pero mi espíritu llevaba días preparándose para una verdad superior a cualquier lógica humana. El amanecer siguiente al día en que escuché la primera noticia fue uno de los más extraños de mi vida. Me desperté antes de que la luz tocara los techos de Jerusalén, con una inquietud que no permitía que mis pensamientos se ordenaran. Intenté orar, pero las palabras no me obedecían. Mi corazón latía con un ritmo irregular, como si estuviera esperando algo que aún no entendía. Había una energía en el aire. Una sensación que no puedo describir. Como si la ciudad, silenciosa y expectante, supiera que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese preciso instante. Decidí caminar hacia las afueras de la ciudad. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero mis pasos me llevaron hacia el huerto donde se encontraba la tumba. Era demasiado temprano para encontrar a alguien. Los caminos estaban vacíos, excepto por algún viajero ocasional que pasaba rápidamente sin detenerse. Había una calma pesada, una quietud que parecía sostener en suspenso el mundo entero. Me detuve a cierta distancia del huerto. No me atrevía a acercarme del todo. Era aún demasiado pronto para enfrentar lo que pudiera encontrar. Permanecí allí, observando desde la sombra, tratando de escuchar cualquier señal. Y entonces la vi. Una figura femenina caminando con prisa, con los hombros inclinados hacia adelante, como si la angustia la empujara. Era una de las mujeres que solía seguir a Jesús. La vi detenerse frente a la tumba, y desde mi posición, aunque no escuchaba lo que decía, pude ver cómo su cuerpo se estremecía. Se inclinó hacia la entrada, retrocedió bruscamente, se llevó las manos al rostro. Algo había visto. Algo que la sacudió profundamente. Me coloqué detrás de un árbol para no ser visto. No sabía qué hacer. No sabía si debía acercarme. Sentía que mi presencia sería una interrupción en algo sagrado. La mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Sus lamentos eran tan profundos que atravesaban el silencio como un lamento que pedía comprensión. Luego se alejó corriendo, quizá en busca de otros discípulos. La observé desaparecer entre los caminos del huerto. Cuando me quedé nuevamente solo, el aire parecía aún más pesado. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. No confiaba en mis sentidos. La realidad parecía alterada, como si lo visible y lo invisible estuvieran entrelazándose de una manera que nunca antes había experimentado. En medio de esa incertidumbre, escuché pasos. Pasos masculinos, rápidos, desesperados. Eran 2 discípulos de Jesús. Los reconocí por su forma de caminar, por su energía, por la urgencia en sus movimientos. Llegaron a la tumba agitados, revisaron el interior, se miraron entre ellos con incredulidad. Uno de ellos se cubrió el rostro con ambas manos. El otro cayó de rodillas. Era evidente que algo en aquel lugar no coincidía con lo esperado. Esperé a que se fueran antes de moverme. Cuando finalmente se marcharon, quedé frente al huerto en un silencio absoluto. Ese fue el momento en que mi corazón comprendió lo que mi mente aún no podía aceptar. Su ausencia no era un robo. No era un engaño. No era una conspiración. Era la manifestación de algo que él había dicho desde el principio. Destruiréis este templo, y en 3 días lo levantaré.
Yo, que había escuchado aquellas palabras en la noche y no las había entendido, ahora comenzaba a ver su significado a través del velo de mis lágrimas. No me atrevía a entrar. Mi espíritu sabía que no era necesario. La tumba vacía no era prueba de algo físico, era un símbolo de lo que la verdad hace siempre: romper cadenas, abrir lo cerrado, deshacer lo absoluto. Debía regresar a mi casa. Debía sentarme en silencio. Debía dejar que esa verdad entrara en mí sin forzarla. Mientras caminaba de vuelta por las calles aún silenciosas, sentí que cada paso me llevaba más lejos de mi vida anterior y más cerca del propósito que había comenzado a revelarse aquella noche en la que lo visité en secreto. Al llegar a mi hogar, me dejé caer en el suelo de mi habitación. No pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor únicamente. Eran lágrimas de revelación. Lágrimas de reconocimiento. Lágrimas de un alma que finalmente comprende que la verdad no muere. Que el amor no muere. Que la luz no muere. Que el espíritu que lo llenaba a él ahora comenzaba a llenar mi interior. Esa mañana fue el inicio de mi transformación más profunda. No vi a Jesús resucitado con mis ojos, pero sí lo vi con mi espíritu. Lo sentí en mi corazón. Lo escuché en lo profundo. Su presencia era más real que cualquier visión física. Era una certeza que no necesitaba pruebas externas. Era la confirmación de que lo que había comenzado en mí aquella noche estaba ahora cumpliéndose con toda su fuerza. Pasaron los días y la ciudad seguía en un estado extraño. Algunos hablaban de él con temor, otros con burla, otros con confusión. Pero quienes lo amaban hablaban con una convicción que no había escuchado antes. Era como si un fuego hubiera comenzado en el corazón de todos ellos. Un fuego que no quemaba, sino que iluminaba desde adentro. Yo escuchaba desde la distancia, sin atreverme aún a unirme abiertamente. Pero este fuego también ardía en mí, con la misma intensidad. Una tarde, mientras observaba a las personas que pasaban frente a mi casa, entendí que mi nacimiento espiritual había llegado a un punto crucial. Ya no vivía en la noche. Ya no vivía en la sombra. Ya no temía a la luz. Mi identidad anterior comenzaba a desvanecerse, como una piel que ya no pertenece al cuerpo. Nacer de nuevo no había sido un evento, sino un proceso. Y este proceso había llegado al punto en el que debía caminar con pasos firmes hacia mi nueva verdad. Algo dentro de mí se quebró en ese instante, pero no de dolor. Se quebró la estructura que me había sostenido durante años. Mis títulos, mis logros, mis posiciones, mis estudios, mi reputación. Nada de eso tenía el peso que antes tenía. Porque cuando la luz ilumina un alma, lo que antes parecía fundamental se vuelve pequeño. Y lo que antes parecía pequeño se revela como eterno. Ese día me arrodillé en silencio y cerré los ojos. No hice una oración formal. No recité un salmo. No busqué palabras correctas. Simplemente abrí mi corazón. Y allí, en el silencio más profundo de mi alma, dije aquello que había estado reteniendo durante tanto tiempo: creo. No lo dije con la voz. Lo dije con mi espíritu. Y al hacerlo, sentí que la noche que me había acompañado por tantos años finalmente se apagaba. La luz de la vida, esa de la que él había hablado, empezó a crecer dentro de mí como un amanecer que nadie puede detener. No sabía qué vendría después. No sabía qué decisiones tomaría. No sabía qué camino seguiría. Pero sabía que ya no estaba solo. La misma presencia que había transformado a pescadores, mujeres, enfermos y marginados ahora vivía en mí. El espíritu que él prometió estaba naciendo en mi interior. Y al reconocerlo, mi alma encontró por fin descanso. Los días posteriores a la resurrección fueron para mí una especie de amanecer lento. No fue una iluminación repentina. No fue un estremecimiento emocional que desaparece con el paso de las horas. Fue más bien como si la luz entrara por una pequeña rendija de mi alma y, sin detenerse, comenzara a llenar cada rincón donde antes había duda, miedo y oscuridad. Por muchos años viví bajo la disciplina de la ley. Era mi estructura, mi refugio, mi orgullo. La conocía de memoria, la recitaba, la enseñaba, la aplicaba. Pero la ley, sin el espíritu, se convierte en un peso que el alma no puede sostener. Jesús me mostró eso sin acusarme, sin señalar mis fallas, sin humillar mi conocimiento. Simplemente me mostró que había algo más. Que la verdad no era un precepto, sino una vida. Que el amor no era un mandamiento, sino una esencia. Que Dios no se encontraba únicamente en el templo, sino también en el interior del hombre que se atreve a abrirse a él. Y ahora, después de su resurrección, yo caminaba por las calles de Jerusalén observando todo con nuevos ojos. Las mismas piedras, los mismos muros,
las mismas rutas que recorría desde joven, pero ya no era el mismo hombre. La ciudad era la misma, yo no. Cada paso que daba me recordaba que había algo vivo dentro de mí, algo que antes estaba dormido. Y aunque no era visible para nadie más, yo podía sentirlo con claridad. Una presencia que no me dejaba volver atrás. Una voz silenciosa que me guiaba. Un fuego suave que hacía que cada momento ordinario se volviera sagrado. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. El llanto de los pobres a la entrada del templo me afectaba de una manera distinta. Antes pensaba en ellos como un deber. Ahora los veía como el rostro de un Dios que me enseñaba a amar. Las discusiones entre fariseos, llenas de argumentos interminables, ya no despertaban en mí el deseo de intervenir. Había comprendido que la verdad no se defiende con debates, sino con vida. Los sacrificios rituales del templo, que tantas veces había observado con solemnidad, ya no me conectaban al cielo. Lo que me conectaba ahora era el recuerdo de Jesús mirando a cada persona como si valiera más que todos los ritos juntos. Un día, mientras caminaba cerca del mercado, escuché a dos hombres hablar sobre Jesús con miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que su resurrección significaba para la estructura religiosa. Decían que su tumba vacía podía hacer que muchos cuestionaran las enseñanzas de los fariseos, que podía provocar confusión, incluso rebelión. Sus palabras me atravesaron. No por su contenido, sino por la incapacidad que tenían para entender lo esencial. Jesús no había venido a destruir la ley, sino a darle plenitud. Y, sin embargo, muchos seguían prefiriendo la sombra antes que la luz. Yo también había vivido en esa sombra durante años. No los culpaba. Solo sentía una profunda compasión por quienes aún no podían ver. Recordé mis propias noches de confusión. Recordé mi miedo, mi resistencia, mi orgullo. Y sin embargo, la verdad había sido paciente conmigo. Jesús me había permitido nacer sin forzarme. Había esperado a que mi corazón estuviera listo. ¿Cómo podría yo no tener paciencia ahora? Después de la resurrección, comencé a buscar cada espacio de silencio que pudiera encontrar. No para esconderme, sino para escuchar. Me sentaba en la azotea de mi casa al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y dejaba que mi espíritu se abriera a la presencia del Padre. Mis oraciones cambiaron. Ya no recitaba largos pasajes, ya no repetía palabras aprendidas. Mi oración se convirtió en un diálogo. A veces hablaba, a veces escuchaba, a veces simplemente respiraba. Sentía que Dios estaba allí, más cerca que nunca. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Me encontraba en el templo, no por obligación, sino por costumbre. Caminaba lentamente entre las columnas, observando los movimientos de la gente, el ir y venir de los sacrificios, el eco de las oraciones. Me detuve frente al lugar santo, ese espacio que durante años representó lo más cercano a la presencia divina. Y de pronto, lo sentí vacío. No vacío de Dios, sino vacío de su esencia viva. Me di cuenta de que la gloria que antes se manifestaba allí ya no estaba confinada a ese lugar. La presencia del Padre había salido del templo. Había salido de los rituales. Había salido incluso de los límites físicos que por siglos marcaron la fe de nuestro pueblo. Ahora habitaba en quienes lo amaban. En quienes creían en su Hijo. En quienes renacían desde adentro. Mientras contemplaba ese silencio sagrado, una voz interior me habló con claridad. No era Jesús físicamente, pero era su misma verdad resonando en mi interior. Decía, no temas al lugar donde ya no estás llamado a permanecer. Camina hacia donde la luz te lleva. Me apoyé en una columna para no caer. Sentí que mi espíritu era confrontado amorosamente. Que estaba siendo invitado a una fe adulta, valiente, profunda. Una fe que ya no dependía de lo visible, sino de lo eterno. Ese día tomé una decisión silenciosa pero definitiva. No volvería a esconderme. Tal vez no gritaría mi fe en las plazas. Tal vez no predicaría como los discípulos. Tal vez no tendría la fuerza de Pedro o la pasión de Juan. Pero viviría con autenticidad. Viviría con verdad. Viviría con coherencia espiritual. No volvería a negar la luz que había entrado en mi interior. A partir de entonces, empezaron a cambiar muchas cosas. Personas que antes buscaban mi consejo por mi posición comenzaron a buscarlo por mi paz. Algunos se sentían confundidos por mi silencio frente a temas que antes defendía con vehemencia. Otros veían en mis ojos algo que no sabían nombrar. No buscaba convencer a nadie. Simplemente vivía desde el nuevo nacimiento que Jesús había despertado en mí. Un día recibí la visita de un joven que parecía inquieto. Su mirada tenía algo que reconocí de inmediato.
un hambre espiritual similar a la que yo sentí aquella noche en la que busqué a Jesús. Me preguntó sobre él. Me preguntó sobre la resurrección. Me preguntó si era verdad. Me preguntó cómo podía acercarse a Dios. En otro tiempo le habría dado una respuesta basada en la ley. Pero ese día lo escuché primero. Lo miré con ternura. Y le hablé desde la verdad viva que llevaba dentro. Le dije que acercarse a Dios no era cuestión de mérito, sino de apertura. Que la verdad no se llega a comprender desde la obligación, sino desde la sinceridad. Que nacer de nuevo no era un ritual, sino un despertar. Que el Espíritu sopla donde quiere, y cuando lo reconoce en su interior, nadie puede decirle que no es real. Mientras hablaba, su rostro se iluminó. Lo que Jesús había hecho en mí comenzaba a tocar otras vidas. Así comenzó mi verdadera vida después de la resurrección. No una vida pública, no una vida heroica, no una vida de grandes gestos. Sino una vida en la luz, una vida en verdad, una vida en coherencia. Una vida en la que cada día, cada gesto, cada silencio, cada palabra nacía desde el Espíritu que Jesús había prometido. Esa luz no me abandonaría jamás. Y aunque no sabía qué desafíos vendrían, sabía con certeza que no volvería a caminar en la oscuridad. Con el paso de las semanas, algo comenzó a suceder dentro de mí que nunca imaginé posible. No era una emoción pasajera ni un impulso místico, sino una claridad que se instalaba en mi espíritu como un fuego que no consume, pero que ilumina todo. Era como si mi alma, después de años de caminar en tinieblas, finalmente hubiera encontrado su hogar. Ya no necesitaba forzar nada. No necesitaba preguntarme qué debía sentir, qué debía hacer, qué debía creer. La verdad se había vuelto tan viva en mí, tan evidente, tan inevitable, que el simple hecho de respirar me recordaba que ya no era el mismo hombre que vivió aquella noche de dudas. Me di cuenta de que la resurrección no solo había transformado la historia del mundo, había transformado la mía. Jesús había dicho que el viento sopla donde quiere, que oye su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así era el espíritu que ahora habitaba en mi interior. No podía verlo, pero lo percibía. No podía describirlo, pero lo reconocía. No podía controlarlo, pero podía entregarme a él. Y cada día, al despertar, esa presencia era la que guiaba mis pasos. Comencé a notar algo que antes me pasaba desapercibido. Las personas que sufrían me buscaban. Quizá por la serenidad que empezaba a reflejarse en mis ojos, quizá por la compasión que emanaba sin que yo intentara demostrar nada. La transformación interior es algo que rara vez pasa desapercibido. No importa cuánto uno trate de ocultarla, la luz encuentra la manera de manifestarse incluso en los silencios más discretos. Una tarde, mientras caminaba hacia un callejón estrecho donde algunos enfermos solían pedir ayuda, encontré a un hombre ciego sentado en el suelo. Lo había visto muchas veces antes, pero siempre pasaba junto a él con la distancia propia de un fariseo que cumple su deber sin involucrar su corazón. Aquella vez fue distinto. No pude seguir de largo. Me acerqué, me senté a su lado y le pregunté su nombre. Me contó su historia, me habló de su tristeza, de su resignación, de su esperanza quebrada. Yo lo escuché. No con el oído del maestro de la ley, sino con el oído del alma. Mientras hablaba, comprendí algo que Jesús repetía una y otra vez, que Dios ve la intención del corazón. Ese hombre no necesitaba una explicación teológica, necesitaba ser visto. Necesitaba ser escuchado. Necesitaba sentir que su existencia tenía valor. Y mientras él compartía su dolor, sentí que su corazón tocaba el mío de una manera que jamás había experimentado. Le dije que Dios no lo había abandonado. Que la luz había venido al mundo no para condenar, sino para salvar. Que incluso en la oscuridad de su ceguera había un propósito, aunque él aún no pudiera comprenderlo. No le prometí un milagro. No le hablé como quien ofrece soluciones rápidas. Solo compartí con él la verdad que me había sido dada, que la vida, con todas sus sombras, se vuelve luminosa cuando el espíritu toca el interior del hombre. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Y en ese silencio, sentí que algo sagrado estaba ocurriendo. No fue sanado físicamente, pero sí fue tocado. Su rostro, antes marcado por la dureza del sufrimiento, comenzó a suavizarse. Y cuando finalmente me tomó de la mano para despedirse, sentí que era yo quien había recibido un regalo. Porque a través de su dolor, entendí un poco más la compasión de Jesús. Él siempre veía más allá del sufrimiento evidente. Veía el corazón, la historia, la esencia divina de cada persona. A partir de ese encuentro, mi vida tomó un nuevo ritmo. Ya no buscaba mi identidad en la aprobación de los hombres ni en la estructura de la ley.
Mi identidad fluía de una fuente más profunda. Mi fe ya no era una serie de prácticas externas, sino un movimiento interno constante. Comencé a visitar lugares donde nunca antes hubiera estado. Casas humildes, calles olvidadas, rincones donde la religión no solía llegar. Me encontré con personas rotas, abandonadas, invisibles para la sociedad. Y a cada una de ellas traté de brindarles lo que yo había recibido: luz. No era yo quien hablaba, era el Espíritu dentro de mí. No era mi compasión, era la compasión que había visto en Jesús. No era mi sabiduría, era el eco de sus palabras transformando mi forma de ver. Me descubrí a mí mismo siendo guiado por algo mayor que mi voluntad. Y aunque no siempre entendía por qué llegaba a ciertos lugares o por qué encontraba a ciertas personas, confiaba en que cada encuentro formaba parte de un propósito que superaba mi comprensión. Hubo un día, sin embargo, que marcó mi camino de manera especial. Estaba en el patio del templo, sentado bajo la sombra de un olivo. El sonido de las palomas, el murmullo de la gente, el eco de los pasos sobre la piedra, todo parecía normal. Pero dentro de mí había una inquietud que no sabía explicar. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando escuchar lo que el Espíritu quería mostrarme. Y entonces, sin palabras audibles, sin imágenes visibles, una certeza se instaló en mi corazón: debía dejar de esconderme. Toda mi vida espiritual había evolucionado en silencio. Había seguido a Jesús en secreto. Lo había defendido sin revelar mi fe. Había vivido mi transformación de manera íntima. Pero sentí que ese tiempo había terminado. El Espíritu me invitaba a dar un paso. Un paso sencillo para muchos, pero enorme para mí: mostrar sin miedo lo que había nacido en mi interior. No sabía cómo hacerlo. No sabía qué decir ni a quién. Solo sabía que ya no podía vivir dividido. Esa tarde regresé a mi casa y pasé horas en silencio. Cuando cayó la noche, me arrodillé y dije con la voz quebrada que estaba dispuesto. Que ya no quería esconder lo que él había encendido dentro de mí. Que no sabía cómo caminar ese camino, pero que confiaba. Y mientras pronunciaba esas palabras, sentí que un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Era como si, por primera vez, respirara plenamente. Al día siguiente, mi oportunidad llegó de la manera más inesperada. Me encontré con un grupo de fariseos discutiendo acaloradamente sobre los discípulos de Jesús. Hablaban con desprecio, con ira, con temor. Algunos querían silenciarlos. Otros querían señalarlos como agitadores. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra chocaba contra la verdad que yo llevaba dentro. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sin medir consecuencias, hablé. Dije que la luz no podía ser apagada. Que la verdad era más fuerte que cualquier oposición. Que la vida que Jesús había mostrado no era obra humana, sino obra del Espíritu. Que quienes lo seguían no eran rebeldes, sino buscadores de la presencia divina. Mis palabras no fueron agresivas, pero sí firmes. No fueron extensas, pero sí profundas. Y cuando terminé, supe que algo irrevocable había ocurrido. Las miradas sobre mí cambiaron. Algunas llenas de desprecio, otras de confusión, otras de incredulidad. Pero no sentí miedo. No sentí arrepentimiento. No sentí vergüenza. Sentí paz. Por primera vez desde esa noche, había dicho en voz alta lo que siempre había llevado en secreto: yo era discípulo del Maestro. Ese fue el verdadero sello de mi nacimiento espiritual. No lo que hice en la tumba. No lo que sentí en el huerto. No las lágrimas, ni la oración, ni la revelación interior. El nacimiento se completó cuando dejé de esconderme. Cuando permití que la luz dentro de mí saliera sin temor al juicio ajeno. Desde ese día, comprendí que seguir a Jesús no solo transforma el corazón, transforma la identidad, la mirada, la vida entera. Y aunque no sabía qué consecuencias vendrían después de ese acto, sabía que no volvería atrás. Que incluso si perdía mi lugar, mi honor, mi reputación, nunca perdería la verdad que había encontrado. Una verdad que valía cada renuncia. La luz había triunfado sobre mi oscuridad. Y mi vida, aunque sencilla y silenciosa, se convirtió en testimonio del Dios que me enseñó a nacer otra vez. Con el paso del tiempo, la luz que había entrado en mi interior encontró un lugar definitivo para habitar. Ya no era un destello inesperado ni un fuego tembloroso. Era una presencia estable, constante, silenciosa y firme. Una presencia que me acompañaba cada mañana al despertar, cada tarde mientras caminaba entre la gente, y cada noche cuando cerraba los ojos y dejaba que mis pensamientos se perdieran en la inmensidad del Espíritu. Comprendí entonces que el nacimiento del que Jesús me habló aquella noche no era un acontecimiento único, sino un proceso continuo.
No se trataba de un momento glorioso seguido de descanso, sino de una vida completa aprendiendo a respirar desde el alma. Y aunque mi transformación había sido profunda, aún había dentro de mi paisajes que necesitaban la luz. Rincones donde el miedo, el orgullo y la duda persistían. Pero ahora ya no huía de ellos. Los llevaba al Padre con confianza, sabiendo que la luz no destruye, sana. Comencé a reflexionar mucho sobre mi propósito. Durante años creí que mi misión era defender la ley, interpretar la Escritura, orientar al pueblo judío desde mi lugar en el Sanedrín. Pero esa identidad se fue desvaneciendo, no por desprecio, sino porque la parte más profunda de mí había despertado a algo más amplio. La ley seguía siendo sagrada para mí, pero ya no como un límite, sino como una guía que encuentra su plenitud en el Espíritu. Comprendí que Dios no me había formado solo para ser fariseo, sino para ser un hombre en quien Él pudiera habitar. Un hombre que pudiera dar testimonio no desde el poder, sino desde la verdad. Mi misión ya no era pública. No era visible. No era grandiosa. Y sin embargo, era más importante de lo que nunca antes había imaginado. Ser luz en los lugares donde antes había habido sombra. Ser presencia en los corazones que buscaban sin saber cómo. Ser paz en un mundo lleno de tormentas. Esa misión era silenciosa. Era espiritual. Era interna. Y al mismo tiempo, tocaba vidas de maneras que jamás hubiera podido lograr desde los discursos del templo. Había días en los que me preguntaba qué habría sido de mí si no hubiera buscado a Jesús aquella noche. Si la inquietud que me llevó a buscarlo se hubiera apagado con el tiempo. Si hubiera seguido viviendo como fariseo respetado, cumpliendo mi papel sin preguntarme qué había más allá. Y cada vez que pensaba en eso, mi corazón se estremecía. Porque entendía que mi alma había estado destinada a ese encuentro desde mucho antes de que mis pies caminaran hacia él. Todo en mi vida, mis dudas, mis estudios, mis contradicciones, mis preguntas, había sido una preparación para esa conversación que cambió mi eternidad. A veces subía a una colina a las afueras de Jerusalén para observar la ciudad desde lejos. La veía como si la estuviera observando con otros ojos. Ya no veía únicamente edificios ni muros ni calles conocidas. Veía almas. Almas buscando sentido. Almas heridas. Almas esperando algo que no sabían nombrar. Y mientras contemplaba ese paisaje humano, comprendía por qué Jesús lloró por esta ciudad. Comprendí que no lloró por sus construcciones ni por su historia, sino por los corazones que, teniendo delante la luz, eligieron seguir en la sombra. Yo había sido uno de ellos. Había sido alguien que creció respirando religión, pero no vida. Alguien que conocía cada letra, pero ignoraba el espíritu. Alguien que creía tener certeza, pero vivía en una noche silenciosa. Y sin embargo, Dios tuvo paciencia conmigo. Me buscó a través de mis preguntas. Me llamó a través de mis dudas. Me alcanzó a través de mis vacíos. Y esa misericordia es lo que ahora intentaba compartir con quienes se acercaban a mí. Una tarde, mientras conversaba con un grupo de personas en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, una mujer me preguntó cómo sabía que realmente había nacido de nuevo. Mi respuesta no vino desde la mente, sino desde el corazón. Le dije que uno sabe que ha nacido de nuevo cuando lo que antes parecía indispensable pierde su brillo, y lo que antes parecía pequeño se convierte en el centro de todo. Cuando la verdad deja de ser un concepto que se estudia y se vuelve un manantial del que uno bebe cada día. Cuando el miedo ya no es el que guía los pasos, sino la confianza en un Dios que habita dentro. Cuando la vida ya no es una serie de obligaciones, sino un camino de amor que se recorre aún en medio de la incertidumbre. Esa conversación me llevó a reflexionar durante días. Cada palabra que compartía con otros se convertía en un espejo para mí. ¿Había realmente cambiado? ¿O simplemente vivía con más silencio? Y entonces entendí algo que transformó completamente mi percepción. El verdadero cambio espiritual no siempre se ve desde afuera. No siempre tiene testigos. No siempre es celebrado. Pero cuando es real, todo en la vida adquiere una nueva tonalidad. Incluso las cosas más pequeñas se vuelven sagradas. Incluso los gestos más simples se vuelven ofrendas. Incluso los días más comunes se vuelven escenarios donde el espíritu actúa sin que nadie lo note. Así comenzó la etapa más profunda de mi vida, una etapa en la que mi fe dejó de depender del pasado o de los recuerdos y comenzó a apoyarse en el presente vivo del espíritu. Ya no necesitaba volver continuamente a mi encuentro nocturno con Jesús para recordar quién era. Ahora Él vivía en mi interior. Era un presente constante. Una presencia que me acompañaba como el aire que respiro. Un día, mientras caminaba por un sendero de tierra rodeado de higueras, sentí que algo en mi interior me invitaba a detenerme.
No había nadie alrededor. El sol estaba descendiendo, y el paisaje tenía una suavidad que hacía que todo se sintiera detenido. Cerré los ojos y respiré profundo. La presencia del Espíritu era tangible. No como una emoción fuerte, sino como una calma que penetraba cada parte de mí. Y en ese silencio escuché una verdad simple: tu misión es amar. No amar como un mandamiento. No amar como un ideal. No amar como un deber. Amar como Él amó. Amar como quien mira a cada persona con los ojos del Padre. Amar como quien reconoce la dignidad divina incluso en quien no la reconoce. Amar como quien ha sido transformado por una luz que no se apaga. Abrí los ojos con lágrimas en el rostro. Ese fue el momento en que comprendí que mi vida no había cambiado por la resurrección en sí misma, sino por el encuentro personal con el resucitado. Una cosa es saber que Jesús vive, otra es permitir que su vida sea la que te sostenga. Una cosa es creer en la luz, otra es dejar que esa luz ilumine cada rincón de tu ser. A partir de ese día caminé con una nueva convicción. No necesitaba grandes gestos. No necesitaba reconocimiento. No necesitaba títulos. Mi lugar en el mundo no era ya el Sanedrín. Mi lugar era donde estuviera alguien necesitando un rayo de la luz que había recibido. Mi misión, tan simple como profunda, era llevar esa luz con humildad, con ternura, con sinceridad. Y en cada paso, en cada palabra, en cada gesto, sentía que cumplía con aquello que Jesús sembró en mi alma. Con los años, la vida me enseñó que el fruto más verdadero de un nacimiento espiritual no se ve en los momentos grandiosos, sino en los silencios cotidianos. No se mide por las palabras que uno pronuncia, sino por la forma en que el corazón responde a la vida. Y así, con el tiempo, mi fe encontró un equilibrio sereno. No era la fe ardiente de los jóvenes que se unieron a Jesús desde el principio, ni la fe intrépida de quienes predicaban con valentía por las aldeas. Era una fe madura, tranquila, profunda. Una fe que camina sin prisa, pero sin pausa. Una fe que se reconoce a sí misma en cada acto de amor. Había días en que me preguntaba si Jesús pensó en mí después de aquella noche en la que me habló del nuevo nacimiento. Si recordó mi rostro entre la multitud. Si notó mi presencia tímida durante sus enseñanzas. Si vio mis ojos ocultos entre las columnas del templo. Pero cuando esa pregunta surgía, una voz interior me recordaba que Él conocía cada alma, no por lo que se veía desde afuera, sino por lo que estaban haciendo adentro. No importaba si lo seguí en secreto por un tiempo. Él había visto mi búsqueda. Había escuchado mis preguntas. Había tocado mis sombras con su luz. Eso era suficiente. Uno de los momentos más significativos de mi vida ocurrió una tarde en la que fui a visitar a una familia que había perdido a un ser querido. Su hogar estaba lleno de tristeza. Las voces eran bajas, los rostros estaban marcados por el dolor. Me senté con ellos sin decir mucho. No quería hablar de doctrina, ni dar explicaciones, ni repetir frases que sonaran vacías en medio de una herida tan grande. Solo estuve presente. Escuché sus historias. Lloré con ellos. Sentí como su sufrimiento encontraba espacio en mi propio espíritu. Y en ese silencio compartido, supe que la compasión que Jesús me enseñó era real. No necesitaba un discurso. Solo necesitaba mi disponibilidad para amar. Cuando me marché de aquella casa, entendí que la mayor revelación que Jesús me dio no fue el concepto del nuevo nacimiento, ni la explicación de la luz y la oscuridad, ni la enseñanza sobre el Espíritu como viento. Fue su manera de amar. Ese amor que no se imponía, que no exigía, que no decía debes, que no empujaba, sino que invitaba. Ese amor que miraba el alma y la reconocía como parte de Dios mismo. Ese amor era mi verdadero legado. Con los años, muchos discípulos comenzaron a ser perseguidos. Algunos tuvieron que huir. Otros fueron encarcelados. La tensión en Jerusalén creció. Y aunque yo no era un líder visible del movimiento, tampoco era ajeno a aquella realidad. El Sanedrín me observaba con sospecha. Algunos murmuraban acerca de mi cercanía con los seguidores de Jesús. Otros me consideraban un traidor silencioso. Pero nada de eso me alteraba. Cuando uno nace de nuevo, el miedo pierde su poder. Supe que mi vida, tal como la conocía, no sería eterna. Pero mi fe, esa sí lo sería. Y con esa certeza, la inquietud desaparecía. En mi vejez, me gustaba caminar hasta el lugar donde lo sepultamos. No iba por nostalgia ni por dolor. Iba para recordar. Para recordar que la muerte no fue su final. Para recordar que la luz venció a la oscuridad. Para recordar que aquel que entró en la tumba como un hombre salió de ella como Señor. Me sentaba bajo la sombra de un árbol cercano y cerraba los ojos,
dejando que el viento rozara mi rostro. Y cada vez, sin excepción, sentía que ese viento era el mismo del que Jesús habló, el espíritu que sopla donde quiere, llevando vida a quien se abre a él. Una tarde, mientras estaba allí, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos apresurados ni pesados. Eran pasos tranquilos, como los de alguien que viene sin intención de interrumpir. Cuando giré la cabeza, vi a un joven. Se veía inquieto, pero su mirada estaba llena de sinceridad. Me preguntó si yo era Nicodemo. Le dije que sí. Se sentó a mi lado sin decir nada más. Permanecimos en silencio unos minutos, hasta que finalmente habló. Me preguntó si era verdad que yo había ayudado a enterrar a Jesús. Asentí. Me preguntó si era verdad que lo había visitado en secreto. Asentí otra vez. Me preguntó cómo fue. Y por primera vez en muchos años, conté la historia sin que mi voz temblara. Le hablé de la noche, de las palabras de Jesús, de mi confusión, de mi resistencia, de mi transformación. Le hablé de la conversación que me marcó para siempre. El joven escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Y al final me dijo que él también buscaba nacer de nuevo, pero no sabía cómo. Le tomé las manos y le dije que el nuevo nacimiento no es un ritual ni un instante. Es una rendición. Una apertura. Una entrega. Le dije que Jesús no buscaba perfección, sino sinceridad. Que él sabía trabajar con corazones rotos, con almas cansadas, con mentes confusas. Le dije que la luz no llega empujando, sino invitando. Y que cuando decide entrar, transforma sin destruir, enciende sin quemar, revela sin humillar. El joven lloró. Yo también. Porque en ese momento comprendí que mi vida había encontrado su propósito final, ser testigo. No testigo público, no testigo grandioso, no testigo famoso. Un testigo humilde. Alguien que pudiera decir, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo amé. Alguien que pudiera transmitir esa paz a quienes necesitan aprender a respirar desde el espíritu. En mi vejez, no tuve la fuerza de los apóstoles ni el dinamismo de los discípulos que viajaban por las naciones. Pero tuve algo igual de valioso, una vida transformada. Y comprendí que eso era suficiente. Porque una vida transformada es un evangelio silencioso que brilla incluso cuando las palabras se apagan. Hoy, mientras escribo estos recuerdos, siento que mi tiempo en este mundo se acerca a su ocaso. Pero no tengo miedo. No temo a la muerte. Porque comprendí hace años que el verdadero final no es la tumba, sino la oscuridad interior. Y esa oscuridad dejó de gobernarme cuando Jesús me enseñó a nacer de nuevo. Lo que me aguarda al otro lado no es una sombra, sino la luz misma que me llamó aquella noche. La luz que me encontró en mis dudas. La luz que me sostuvo en mi miedo. La luz que me acompañó en mi transformación. Y sé que cuando mis ojos se cierren por última vez, no despertaré en la noche. Despertaré en la aurora de la vida eterna. Esa vida que Él reveló con su resurrección. Esa vida que ahora habita en mí. Mi vida se acerca a su quietud final, y mientras dejo que estos últimos pensamientos se asienten en mi espíritu, comprendo que cada paso que di, incluso aquellos que parecían insignificantes, fueron guiados por la mano amorosa del Padre. Yo, que busqué a Jesús en secreto, terminé encontrando en Él la verdad más luminosa que un alma puede recibir. Y aunque no fui un apóstol visible, ni un predicador valiente, ni un líder reconocido, descubrí que Dios no necesita grandeza para obrar, necesita disponibilidad. Hoy sé que mi historia no es la historia de un hombre extraordinario. Es la historia de un corazón que temblaba, que dudaba, que se escondía, hasta que fue alcanzado por la luz. Jesús no me pidió perfección. No me pidió fuerza. No me pidió valentía inmediata. Me pidió algo más sencillo, honestidad. Me pidió que me acercara con mis preguntas, con mis miedos, con mis inseguridades. Me pidió que lo buscara. Y cuando lo hice, Él hizo el resto. Nacer de nuevo no ocurrió de un día para otro. No fue un destello que me transformó de inmediato. Fue un proceso. Un camino. Un despertar lento, pero profundo. Y hoy comprendo que ese proceso continúa hasta el último latido. La vida espiritual no es un logro, es una relación. No es una meta, es un caminar constante. Una entrega diaria que nos invita a dejar atrás las sombras para abrazar la luz. Si algo puedo decirte después de tantos años, es esto: no temas acercarte a Dios tal como eres. No temas mostrarle tus noches, tus preguntas, tus heridas. Él no rechaza al que se acerca. Él no humilla al que duda. Él no desprecia al que se siente pequeño. Jesús me encontró en mi fragilidad, y si te acercas a Él, también te encontrará en la tuya. Quizás, como yo,
Has vivido dividido entre lo que muestras y lo que callas, entre lo que crees y lo que temes, entre lo que deseas y lo que tu entorno espera de ti. No tengas miedo. El nuevo nacimiento comienza justamente allí, en esa frontera silenciosa donde tu alma anhela algo más, donde lo conocido ya no basta, donde el espíritu comienza a despertar. Yo no sé en qué etapa te encuentras. No sé si estás en la noche de Nicodemo, buscando respuestas en silencio, o si estás en el amanecer, empezando a reconocer la luz, o si estás ya en el día pleno, caminando con la convicción de que Dios habita en ti. Pero sí sé que Jesús está dispuesto a encontrarte en cualquiera de esos momentos, así como me encontró a mí. Si esta historia tocó tu corazón, si encendió algo dentro de ti, si despertó una luz que hace tiempo parecía dormida, entonces acompáñame en este camino. Permanece cerca. Aquí compartimos historias que sanan, que despiertan, que recuerdan al alma quién es y hacia dónde va. Historias que nacen desde la búsqueda sincera, como la mía, y desde la luz que transforma. Si deseas seguir recibiendo estas narraciones profundas, estas reflexiones que tocan el espíritu y estas historias que iluminan, te invito a suscribirte. Quédate aquí, donde cada palabra busca guiarte hacia la presencia de Dios. Donde cada relato es un puente entre tu alma y su luz. Donde cada historia, como la mía, es una invitación a nacer de nuevo. Este es un espacio para corazones que buscan. Y si estás aquí, es porque el tuyo también está despertando. Bienvenido. Que la luz te acompañe siempre. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.